antes de que existieran reyes, antes de que se levantaran imperios, antes de que las naciones conocieran la guerra organizada, hubo un hombre que caminó con el Dios invisible en una tierra donde todos adoraban ídolos de piedra y madera. Su nombre fue Abraham. No era un conquistador. No era un general entrenado en tácticas militares. No comandaba legiones ni poseía arsenales. Era un pastor, un nómada, un extranjero en tierra ajena. Pero algo sucedió en las arenas de Canaán que transformaría a este anciano en algo que nadie esperaba. Un guerrero. No por ambición, no por venganza, no por gloria terrenal, sino porque la justicia lo llamó a la batalla. Esta es la historia olvidada que casi nadie cuenta. El día en que Abraham desafió a 4 reinos poderosos del Oriente. El día en que 318 hombres sin armadura enfrentaron a miles de soldados profesionales. El día en que un anciano de fe inquebrantable rescató al hombre que lo había abandonado. El día en que Abraham rescató a Lot y demostró que cuando Dios llama a un hombre a luchar, ningún ejército del mundo puede detenerlo. Pero antes de continuar, si quieres descubrir los secretos más oscuros y poderosos de las Escrituras que nadie más te cuenta, suscríbete ahora al canal Los Secretos de las Escrituras y activa la campanita. Porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu visión de Abraham. Canaán. Una tierra de promesas y de conflictos. Una tierra donde los dioses locales exigían sacrificios de sangre y donde los altares humeaban con ofrendas a Baal y Astoret. Pero en medio de aquella oscuridad espiritual, 2 hombres caminaban juntos bajo el mismo cielo estrellado. Abraham y su sobrino Lot. Ambos habían salido de Ur de los Caldeos siguiendo el llamado divino. Ambos habían dejado atrás la civilización, la comodidad, la seguridad. Pero ahora sus caminos estaban a punto de separarse. Y esa separación revelaría algo profundo sobre el corazón humano. La elección entre la obediencia a Dios y la atracción del mundo. Los rebaños se habían multiplicado. Los pastores discutían por los pozos de agua. La tierra ya no era suficiente para ambos. Abraham, siendo el mayor, tenía todo el derecho de elegir primero. Pero en un acto de humildad que pocos comprenderían, le dio a Lot la primera elección. Elige tú primero hacia dónde ir, le dijo. Los rebaños se habían multiplicado. Los pastores discutían por los pozos de agua. La tierra ya no era suficiente para ambos. Abraham, siendo el mayor, tenía todo el derecho de elegir primero. Pero en un acto de humildad que pocos comprenderían, le dio a Lot la primera elección. Elige tú primero hacia dónde ir, le dijo. Y Lot alzó sus ojos. Miró hacia el oriente. Vio el valle del Jordán. Vio las praderas verdes y fértiles que se extendían como un jardín regado. Las Escrituras dicen que aquel valle era como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto. Abundancia, prosperidad, riqueza visible. Y allí, brillando en la distancia como joyas incrustadas en el valle, estaban las ciudades de la llanura. Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, Bela. Ciudades prósperas, llenas de comercio, de cultura, de civilización, pero también corrompidas hasta la médula. Y allí, brillando en la distancia como joyas incrustadas en el valle, estaban las ciudades de la llanura. Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, Bela. Ciudades prósperas, llenas de comercio, de cultura, de civilización, pero también corrompidas hasta la médula. Lot vio solo la superficie, solo el verde de los campos y el brillo del oro en los mercados. No vio las sombras que se movían en las calles de Sodoma cuando caía la noche. No vio la perversión que se había arraigado en aquellas murallas. No escuchó los gritos de los inocentes que eran abusados sin misericordia. O quizás sí los vio, y eligió ignorarlos. Porque la Biblia dice algo inquietante, y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. No llegó a Sodoma de inmediato. Primero acampó cerca, luego más cerca, y finalmente se instaló dentro de las murallas. La atracción del mundo es gradual. Abraham, por su parte, permaneció en la tierra árida y montañosa de Canaán. Se estableció bajo las encinas de Mamre, en Hebrón.
No había brillo. No había abundancia inmediata. Solo tiendas, rebaños y la promesa de un Dios invisible. Pero Abraham había aprendido algo que Lot nunca comprendió, que la bendición de Dios no siempre viene envuelta en oro. Y mientras Abraham adoraba bajo las estrellas y Lot prosperaba en Sodoma, una tormenta se estaba formando en el horizonte oriental. Una tormenta de hierro, fuego y sangre. Comenta ahora, ¿has elegido alguna vez la comodidad del mundo sobre la voluntad de Dios? Desde el lejano oriente, más allá del río Eufrates, venían 4 reyes poderosos. Sedorlaomer, rey de Elam. Amrafel, rey de Sinar. Arioc, rey de Elazar. Taidel, rey de Goim. Estos no eran simples jefes tribales. Eran comandantes de imperios antiguos, gobernantes de ciudades fortificadas, líderes de ejércitos profesionales que habían conquistado territorios vastos. Y habían venido a cobrar tributo. Porque 12 años atrás, las ciudades de la llanura habían sido sometidas. Pero al 13º año se rebelaron. 5 reyes de las ciudades de la llanura decidieron que ya no pagarían tributo a nadie. Bera, rey de Sodoma. Birsa, rey de Gomorra. Sinab, rey de Adma. Semeber, rey de Seboim. Y el rey de Bela, que también se llamaba Zoar. Pensaron que su ubicación en el valle del Jordán los protegería. Pensaron que sus murallas serían suficientes. Se equivocaron. Al año 14, los 4 reyes vinieron. Y no vinieron solos. Traían consigo un ejército que sacudió la tierra bajo sus pies. Miles de soldados entrenados. Carros de guerra. Armas de bronce y hierro. Estandartes que ondeaban como serpientes al viento. El libro de Génesis nos da detalles precisos de su campaña militar. Derrotaron a los refaítas en Astarot Karnaim, a los husitas en Am, a los semitas en Sabe Kiriataim, y a los horeos en el monte de Seir. Estas no eran escaramuzas menores. Era una campaña de exterminio. Los refaítas eran gigantes, guerreros temidos en toda la región. Los husitas eran conocidos por su ferocidad. Los semitas y horeos controlaban territorios montañosos casi inexpugnables. Y todos cayeron. Uno por uno, los ejércitos de estas naciones fueron aplastados. Y finalmente llegaron al valle de Sidim. El lugar donde Sodoma, Gomorra y las otras 3 ciudades habían decidido hacer su última resistencia. El valle de Sidim era un lugar traicionero. Lleno de pozos de betún, ese alquitrán negro y viscoso que brotaba de la tierra como sangre oscura. Los 5 reyes de la llanura formaron sus líneas de batalla. Sus escudos brillaban al sol. Sus lanzas apuntaban al enemigo que se acercaba como una marea de hierro. Por un momento, debió parecer que tenían una oportunidad. Pero solo fue un momento. La batalla fue una masacre. Los ejércitos del oriente rompieron las líneas defensivas como un martillo aplasta arcilla. Los soldados de Sodoma y Gomorra huyeron en pánico, tropezando unos con otros en su desesperación. Muchos cayeron en los pozos de betún, hundiéndose en aquella masa negra y viscosa. Los reyes de Sodoma y Gomorra intentaron escapar hacia las montañas, pero el valle se había convertido en una trampa mortal. Y los invasores tomaron todo. Todo el oro y la plata de Sodoma y Gomorra. Todos los alimentos, el ganado, las provisiones. Pero no solo eso. También tomaron personas. Hombres, mujeres y niños fueron encadenados como ganado. Y entre esos cautivos estaba Lot. El hombre que había elegido la prosperidad de Sodoma ahora marchaba encadenado, con grilletes en sus muñecas, cubierto de polvo y sangre. Todo lo que había acumulado perdido. Su esposa y sus hijas capturadas. Su futuro destruido. La elección que había hecho años atrás ahora mostraba su verdadero costo. Dale like si este video te está impactando. Bajo las encinas de Mamre, Abraham descansaba. El sol se había puesto. Las estrellas comenzaban a brillar sobre las colinas de Hebrón. El fuego crepitaba suavemente en el centro del campamento. Era una noche como cualquier otra. Hasta que apareció un hombre corriendo en la distancia. Venía desde el sur. Corría como si el infierno mismo lo persiguiera. Su túnica estaba rasgada, cubierta de polvo y manchas oscuras que podrían haber sido sangre.
Los guardias de Abraham lo detuvieron con sus lanzas. «Traigo noticias urgentes para Abraham», gritó el mensajero. Abraham se levantó lentamente de su lugar junto al fuego. Su rostro, curtido por años de sol y viento, permanecía sereno. Pero sus ojos ya sabían que algo terrible había sucedido. El mensajero cayó de rodillas, jadeando. «Señor Abraham, las ciudades de la llanura han caído». Abraham asintió lentamente. No mostró sorpresa, como si hubiera estado esperando esta noticia durante años. Pero entonces el mensajero añadió algo que hizo que el rostro de Abraham se tensara. «Tu sobrino Lot ha sido tomado prisionero, junto con su familia. Marchan hacia el norte, encadenados como esclavos». Los hombres de Abraham esperaban su reacción. Lot había abandonado a Abraham. Había elegido la riqueza de Sodoma sobre la compañía de su tío. Nadie habría culpado a Abraham si hubiera dicho, él hizo su elección. Pero Abraham no era como los demás hombres. Se levantó en silencio. Sus ojos miraron hacia el norte, hacia las montañas oscuras donde los ejércitos invasores marchaban con su botín humano. «Reunid a los hombres, todos los que puedan sostener un arma. Salimos esta noche». Sus siervos lo miraron asombrados. «Señor, son miles. Los ejércitos del oriente han destruido naciones enteras. Nosotros somos apenas 318, interrumpió Abraham. «Somos 318 hombres nacidos en mi casa. Y es suficiente. No porque confiara en su número, sino porque había escuchado algo que nadie más podía oír. La voz de Dios, silenciosa como el viento, firme como la roca. Ve, yo estaré contigo». Y Abraham obedeció. No por Lot, no porque Lot lo mereciera, sino porque la misericordia de Dios no espera que seamos dignos. En cuestión de horas, 318 hombres estaban listos. No eran soldados profesionales. Eran pastores, siervos, hombres que habían nacido y crecido en las tiendas de Abraham. Sus armas eran simples: lanzas, espadas de bronce, arcos, hondas. No tenían armaduras pesadas. Solo tenían fe. Fe en el Dios que había llamado a Abraham desde Ur. Fe en el Dios que había prometido hacer de él una gran nación. Y así, bajo el manto de estrellas que brillaban como testigos silenciosos, la pequeña banda de Abraham partió hacia el norte. Hacia Dan. Hacia el límite más lejano de Canaán. Hacia una batalla que ningún estratega militar habría considerado posible ganar. Pero Abraham no iba como estratega. Iba como guerrero de Dios. Y cuando Dios va con un hombre, los ejércitos del mundo tiemblan. La noche cubrió a los 318 como un manto. Marchaban en silencio. Solo se escuchaba el sonido de sus sandalias sobre la tierra, el roce ocasional de las armas. Desde Hebrón hasta Dan son más de 190 kilómetros. Bajo el sol ardiente del día, cruzaron valles secos y colinas rocosas. Bebieron lo mínimo. Comieron lo necesario. No había tiempo para descanso prolongado. Cada hora que perdían era una hora más en que Lot y los demás cautivos se alejaban. Abraham marchaba al frente. Sus piernas ya no eran las de un joven, pero su determinación no conocía cansancio. Sus hombres lo seguían sin cuestionar. Si Abraham decía que irían a rescatar a Lot de las manos de 4 reyes y sus ejércitos entonces irían. En el sitio arqueológico de Tel Dan, al extremo norte de Israel, todavía se alza una puerta antigua. Una puerta de barro cocido que data de la época de los patriarcas. Los arqueólogos la llaman la Puerta de Abraham. Pasó Abraham por esa misma puerta hace casi 4000 años. Es posible. Y cuando llegaron a Dan, Abraham detuvo a sus hombres. Adelante, en el valle, podían ver las luces del campamento enemigo. Miles de fogatas iluminaban la noche como estrellas caídas. Se escuchaban risas, gritos de celebración, el sonido de hombres que festejaban su victoria. Los soldados del oriente estaban confiados. Habían derrotado a naciones enteras. Dormían sin guardias suficientes. Bebían vino sin precaución. Contaban su botín sin preocupación. El orgullo los había vuelto descuidados. Y el orgullo siempre cae.
Abraham reunió a sus hombres en círculo. Les habló en voz baja, pero cada palabra resonaba con autoridad divina. No peleamos por venganza. No peleamos por riquezas. Peleamos porque Dios nos ha llamado a ser instrumentos de su justicia. Dividió a sus 318 hombres en grupos pequeños. Cada grupo atacaría desde una dirección diferente. En la oscuridad, parecerían ser muchos más. El caos sería su aliado. El miedo sería su arma. Y sobre todo Dios sería su escudo. Cuando oyó de la señal, dijo Abraham, atacaremos. Y esperaron. La luna se elevó. Las fogatas comenzaron a apagarse. Los gritos de celebración se convirtieron en ronquidos de hombres ebrios. El campamento enemigo se sumió en un sueño profundo. Un sueño del que muchos nunca despertarían. Abraham levantó su mano. Sus dedos se cerraron en un puño. Y la noche explotó en fuego y sangre. Comparte este video ahora si crees que Dios todavía levanta guerreros de fe. El primer grito rasgó la noche como un cuchillo. Luego otro. Y otro. Y de repente, desde todas las direcciones, los hombres de Abraham caían sobre el campamento enemigo como lobos sobre un rebaño desprevenido. Antorchas volaban por el aire, incendiando tiendas. Los soldados del oriente despertaron en caos absoluto. No sabían de dónde venía el ataque. No sabían cuántos eran sus enemigos. Solo veían sombras moviéndose entre las llamas. El pánico se extendió como fuego en pasto seco. Algunos intentaron tomar sus armas, pero en la confusión agarraban las equivocadas o tropezaban con sus propios compañeros. Otros simplemente corrieron, abandonando todo, buscando solo salvar sus vidas. Los comandantes gritaban órdenes, pero nadie los escuchaba. Y Abraham peleaba como un león. No al frente, gritando y buscando gloria, sino estratégicamente, moviéndose entre sus hombres, asegurándose de que mantuvieran la formación. No venían a masacrar, venían a rescatar. Sus hombres cortaron las cuerdas que ataban a los cautivos. Lot, con los ojos llenos de lágrimas y vergüenza, vio a su tío aparecer entre las llamas como una aparición divina. Abraham, susurró, casi sin poder creerlo. Abraham no dijo nada. Solo cortó sus cadenas. Y mientras los cautivos huían hacia la libertad, Abraham y sus hombres continuaron presionando el ataque. Los 4 reyes intentaron reagrupar a sus fuerzas. Pero era demasiado tarde. El miedo ya había roto sus líneas. Y cuando el amanecer finalmente llegó, pintando el horizonte de rojo y dorado, el campamento del oriente era cenizas y silencio. Los sobrevivientes habían huido hacia el norte, más allá de Damasco. Y Abraham había recuperado todo. Todo el botín que habían tomado de Sodoma y Gomorra. Todas las personas que habían sido capturadas. Cada oveja, cada moneda de plata, cada pieza de oro. Y más importante, cada alma. Lot estaba vivo. Su familia estaba viva. Cuando el sol se alzó completamente sobre el campo de batalla, los hombres de Abraham se reunieron. Estaban cubiertos de polvo, sudor y sangre. Exhaustos hasta la médula. Pero vivos. Los 318 habían sobrevivido. Ninguno había caído. Era imposible. Matemáticamente imposible. Militarmente imposible. Pero cuando Dios pelea por los suyos, lo imposible se vuelve inevitable. Abraham miró al cielo. No gritó victoria. Simplemente cerró los ojos y susurró, gracias. La caravana de Abraham descendía lentamente hacia el sur. Cientos de personas liberadas caminaban con él. Rebaños de ovejas y cabras. Camellos cargados con los tesoros recuperados. El valle que había sido testigo de fuego y destrucción ahora contemplaba libertad. Pero Abraham no tocó nada del botín. Ni una moneda. Ni una prenda de oro. Ni un solo animal. Sus hombres lo miraban confundidos. Nuestra recompensa no está en lo que tomamos de la tierra, sino en lo que recibimos del cielo, les dijo Abraham. Cuando se acercaban al valle de Sabe, cerca de Jerusalén, algo extraordinario sucedió. Un hombre salió a su encuentro. No venía con ejército. No venía con armas. Venía solo, caminando con una dignidad que silenciaba todo a su alrededor.
Vestía ropas sacerdotales. En sus manos llevaba pan y vino. Su nombre era Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y nadie sabía de dónde había venido. Abraham, el guerrero que acababa de derrotar a 4 reyes, se detuvo. Y ante aquel hombre misterioso se inclinó. Melquisedec alzó sus manos y pronunció una bendición. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y Abraham le dio el diezmo de todo. No al rey de Sodoma que venía a reclamar su parte, sino a este hombre misterioso que representaba al verdadero Dios. ¿Quién era Melquisedec? El libro de Hebreos dice algo asombroso. Que era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Algunos creen que era una teofanía, una aparición del propio Cristo antes de su encarnación. Otros creen que era un sacerdote eterno. Lo que sabemos es esto: Abraham, que no se inclinaba ante reyes terrenales, se inclinó ante Melquisedec. Y ese encuentro marcó algo profundo. El guerrero de Dios reconociendo al sacerdote de Dios. La espada reconociendo al altar. Porque la verdadera victoria no está en derrotar enemigos. Está en adorar al Dios verdadero. Y Abraham lo entendió. Por eso rechazó las riquezas del rey de Sodoma. Porque su recompensa no venía del mundo. Venía del cielo. Suscríbete al canal Los Secretos de las Escrituras. Esta no fue solo una batalla militar. Fue una declaración espiritual. Que la fe verdadera no se esconde en templos de piedra esperando que el mundo cambie. La fe verdadera actúa. Se levanta. Pelea cuando la justicia lo demanda. Abraham peleó por el justo y por el necio. Por el fiel y por el rebelde. Por el que lo había acompañado y por el que lo había abandonado. Porque así pelea Dios por los suyos. No porque lo merezcamos, sino porque Él es misericordioso. Y cada vez que un alma es capturada por el mundo, Dios levanta a un Abraham para rescatarla. Un guerrero de fe. Un libertador ungido. Un instrumento de su justicia. Quizás hoy Dios te está llamando a ti, a ser ese guerrero que rescata al caído. Los arqueólogos aún excavan los rastros de esta guerra antigua. En Tel Dan se halló una puerta fortificada de más de 3.700 años. En las llanuras del Mar Muerto, restos de ciudades calcinadas aún reposan bajo capas de betún. Todo apunta a una época de alianzas, reinos y caravanas, donde un solo hombre, llamado por un Dios invisible, cambió la historia del Oriente. La fe de Abraham no solo fundó una nación, encendió una llama que aún arde en los que creen. El guerrero regresó a su tienda, no como un conquistador sino como un siervo, porque los héroes de Dios no buscan gloria, buscan obediencia. Y el Señor le dijo: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Así termina la historia del primer guerrero de la fe. Pero su legado continúa en cada uno que decide luchar por lo que ama. Dale like, comenta y comparte este video. Que Dios te bendiga.